perdiendo el contacto, pero ahora se conectarán sin que los mande invitar, porque siempre mandaba invitar. Amén. Ahora no sé mandar invitar. En el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos en el Señor, vamos a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Con la ayuda del Señor. Gloria al nombre del Señor. También saludamos a nuestra hermana Lisette. Amén. Alejandra Curivil. Que Dios les bendiga, hermana. Un abrazo para usted. ¿Cierto? Ya está más cerca, ¿cierto? Está aquí en Temuco, ¿cierto? Con mi amado hermano, su esposo, nuestro hermano Patricio y el pequeño, gran gigante de Matías. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos míos, vamos a leer en esta hora la palabra para la enseñanza hoy día, ¿cierto? Lo que Dios nos va a dar hoy día en el nombre del Señor Jesús. Creo que el Señor nos tiene buena enseñanza hoy día, ¿cierto? Como todos los días, no vamos a apreciar ningún día en que el Señor nos ha hablado en grande manera. En la mañana hablaba con el siervo Luis Patirro, hermano mío, pariente nuestro, ¿cierto? Siervo de Dios que todos conocen, y me decía, oiga, pastor, me decía, anoche quedé, pero con la boca abierta, me dijo, ¿qué le pasó, tío? No sabía él los nombres de la esposa de Job, ni siquiera sabía que se había casado de nuevo Job, ¿cierto? Y todo eso lo reveló el Señor el día de ayer para la gloria del Señor. Amén. Si usted no lo sabe, los nombres de la esposa de Job, vea el programa de ayer, ya fue revelado. Si no, pregúntamelo derechamente, nomás te lo digo al tiro. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a leer la palabra del Señor, Hechos capítulo 7. Si usted tiene Biblia en su mano, ¿cierto? Ahí, Hechos capítulo 7, tomaremos el verso 28 y 29 en el glorioso nombre del Señor Jesús. Así los vamos, de verso en verso, de dos en dos, ¿cierto? Llevamos en el capítulo 7 de los Hechos. Alguien con mucha gracia, con mucho sentido del humor, dijo, el hermano Agustín, el pequeño de la hermana Gésiba, que tiene 2 años, ese va a terminar el estudio de los Hechos capítulo, ¿cierto? Porque vamos en el 7, ¿cierto? Vamos de 2 en 2, pero es que nos ha dado una tremenda bendición. Dios nos ha reportado mucha sabiduría, hermanos míos, mucha letra, con espíritu, atención, con espíritu, para que nadie hable más de la letra, ¿cierto? Porque cuando se habla de la enseñanza, los dicen, no, es que la letra mata, sí, pero sin espíritu. La letra con espíritu da vida y edifica, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, Hechos, capítulo 7, verso 28 y verso 29, para la gloria del Señor Jesús y en su nombre. Amén y amén. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Aleluya. A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén. Señor, gracias por esta tu palabra que en esta hora has puesto delante de nosotros. Queremos ser guiados, Señor, por el Espíritu Santo. Queremos, Señor, aleluya, tener esta tu palabra en nuestros corazones. Que sea una enseñanza para nosotros, Señor, de cómo debemos de andar delante de ti, escuchando tus mandamientos y tu voz, mi Señor. En el nombre de Jesús, prepara los corazones. Reprendemos todo pensamiento que cause obstrucción a la palabra del Señor. En el nombre de Jesús reprendemos todas esas aves que se comen la semilla que cae fuera del camino. Las reprendemos, Señor. En el nombre de Jesús, permite que esta semilla traiga fruto. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, amados hermanos en el Señor. Gracias, primeramente, una vez más damos al Señor por la lectura de esta palabra y por poder llegar a este día de esta enseñanza, hermano.
que nos da el Espíritu Santo. Moisés, hermanos míos, en este momento está siendo hablado, está siendo exhortado por Esteban, uno de los 7 diáconos, ¿cierto?, del capítulo 6, que fue elegido para que trabajasen, ¿cierto?, en el ministerio cotidiano de la repartición de los dineros, ¿cierto?, para aquellos necesitados que pertenecían a la iglesia del Señor, que había crecido en grande manera, ¿cierto?, desde el primer día en que se derramó el Espíritu Santo, hermanos míos, hasta ese día había crecido el número de los discípulos, amén, y había crecido la iglesia en grande manera, ¿cierto? Y hubo una murmuración. Cuando crece la iglesia, hermano mío, mire, cuando la iglesia es chiquita, cuando la iglesia es pequeña, como hay una alabanza por ahí que habla de la iglesia pequeña, no hay grandes problemas, porque todos están más juntitos, más estrechos. Es como una familia, gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando la iglesia crece en número, comienzan también los problemas. Y es por eso que el Señor tiene que darnos sabiduría y tiene que llenar con Espíritu Santo su iglesia. Procurar el Espíritu, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos míos? Para que haya sabiduría, para que los problemas no traigan contiendas, iras, envidias, pleitos ni disensiones, que son obras de la carne. La palabra del Señor nos enseña, hermanos míos, que la iglesia no tiene nada que ver con el mundo. La iglesia nos enseña el Señor que, aleluya, está en el mundo, pero no es del mundo. Amén, gloria a Dios. Y es por eso, hermanos míos, que no puede haber disensión, pleitos, ceras, hilos, contiendas, ¿cierto? Aleluya. No pueden haber ese tipo de cosas, hermanos míos. Las iras, las contiendas, los celos, los pleitos, las envidias, eso no puede estar en la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor no es solamente el templo que levantamos con la ayuda del Señor, o que el Señor levantó usándonos, amén, a unos más y a otros menos, ¿cierto? La iglesia es usted, hermano, es usted, mi hermano, es su pequeña hija, son sus hijos, amén. Esa componemos la iglesia, estas familias. Por ese motivo que el Espíritu Santo en los días martes está hablando a la familia, gloria sea el nombre del Señor, amén. Está hablando a los papás, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, la familia, que son una familia de Dios. Pues bien, hermano mío, como había crecido el número, pusieron estos 7 diáconos para que hicieran cargo de dar las ayudas, amén, las ayudas que nuestra iglesia también hace, en el nombre del Señor Jesucristo, a los hermanos que están necesitados, en el nombre de Jesús. Hermanos míos, era tan grande el número de discípulos, amén, que los apóstoles no podían ellos dedicarse a ver a quién le faltaba, a quién no tenía, ¿cierto? ¿Qué dinero? Los dineros que traían los mismos hermanos que vendían haciendas, que vendían propiedades y traían el precio de lo vendido, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Así dice el capítulo 4, ¿eh? Lo traían a los pies de los apóstoles y ellos daban a quien tenía necesidad. Y dice luego que no habían necesitados entre los que creían, porque todas las cosas eran en común. ¿Se da cuenta? Era tanta la confianza, era tanta la amistad, era tanto el amor de hermandad, aleluya, que ninguno decía ser suyo de algo que poseía. Gloria al Señor. Más todas las cosas, dice, aleluya, a la palabra del Señor, más todas las cosas le eran comunes. ¿Se da cuenta? Pero creció tanto que los discípulos, los apóstoles, no podían estar en todo, hermanos míos. Entonces ellos dijeron, buscad pues entre vosotros 7 varones llenos de Espíritu Santo, de, aleluya, de buen testimonio y de sabiduría, los cuales pongamos en este ministerio cotidiano, en esta obra de servir las mesas, dice la palabra, ¿cierto? Gloria al Señor, porque los apóstoles y todos los judíos, todo lo que es dinero lo manejaban en mesas, por eso es que cuando Jesús llegó al templo y vio los mercaderes dentro del templo que estaban negociando,
¿cierto? Vendiendo los sacrificios, las ofrendas, y había unos hombres con unas mesas con dinero, se llamaban los cambistas, porque cambiaban dinero, ¿cierto? Que llegaban de todas partes, de todos los países llegaban al templo, amén, gloria al Señor, y traían dinero africano, traían dinero de Asia, de Panfilia, ¿cierto? De todas partes, diferentes partes de la tierra, venían con su dinero y ahí cambiaban, ¿cierto? Para que la ofrenda le hicieran con dinero que correspondía a Israel. Amén. Y ese dinero lo manejaban en mesas. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué pasa? Llegó Jesús y trastornó las mesas, las echó fuera, los dio vuelta a las mesas y los echó a todos a punta de latigazos, ¿cierto, hermano mío? Y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aleluya. ¿Por qué, hermanos míos? Porque ellos estaban en la carne, estaban en forma natural. Amén. No tenían el Espíritu de Dios. Y la carne tiene obras que son, todos los conocemos, 17 obras malas. Amén. Por tanto, había ladrones, entre medio, pillos, amantes del dinero, ¿cierto? Que hacían malabares con los dineros y engañaban a la gente, como hasta el día de hoy ocurre. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa, hermanos míos? Ellos no podían poner el dinero en las mesas como se acostumbra en Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice que sirvan a las mesas. Y ellos se encargaban de ese ministerio cotidiano de atender a las viudas, de atender a los huérfanos, los necesitados, los pobres de la iglesia. Eran, aleluya, sostenidos, ¿cierto?, por esa ayuda que daba la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Porque no es bueno, dicen los apóstoles, que nosotros dejemos de lado la oración y la palabra de Dios y pongamos a hacer este trabajo. Pongamos varones que hagan esto y nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Y uno de los 7 que escogieron era Esteban. Y Esteban tiene el don de maestro y empieza a hablar a los judíos de aquel tiempo y le habla y les relata la palabra de Dios completamente. Y ya va hablando, ¿cierto, hermanos míos? Él habló de la palabra del Señor, ¿cierto? Habló de Abraham, y luego habló de Moisés, habló de Egipto, ¿cierto? Habló de José. Todas esas cosas, hermanos, las hemos estudiado hasta el día de hoy, que vamos ya cuando Moisés, ¿cierto?, va a sus hermanos. Cuando cumplió 40 años, salió a sus hermanos que estaban siendo cautivos en Egipto y afligidos, ¿cierto? Y había un egipcio maltratando a un hebreo y Moisés, ¿cierto?, lo mató, ¿cierto? Lo hizo a un lado, le pegó y el hombre murió. Entonces le dijo a sus hermanos, ¿por qué, ¿cierto?, pelean si son hermanos? Porque ya después, el otro día, cuando vuelve, habían 2 hebreos peleando, dos israelitas. Yo no injuriaba al otro. Y él le dice, ¿cierto, hermanos míos? Dice la palabra del Señor, y al día siguiente, viniendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos soy, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Se da cuenta? Eso fue lo que hablamos el miércoles pasado. Y ahora le dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Estoy leyendo Hechos 7:28. A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén. Nos relata el Espíritu Santo que cuando escuchó eso, Moisés huyó, ¿cierto? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?, le dice. A esta palabra Moisés huyó, sintió miedo, ¿cierto? Huyó. Aleluya. Y dice, y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Gloria sea el nombre del Señor. El miedo lo hizo huir. No es primera vez, hermanos míos, que el miedo toma presa de los hombres. El miedo es algo que no se puede, hermanos míos, retener.
es algo que brota espontáneamente. El miedo, el temor, ¿cierto? Ataca el sistema nervioso, se roba los pensamientos, aleluya. El miedo, el terror, el pavor, ¿cierto? Quedan como paralizados y desesperados, no saben qué hacer. Y Moisés huyó, se fue, ¿cierto? Cruzó el desierto, se fue. Gloria sea el nombre del Señor, arrancando, porque tenía miedo, ¿cierto?, de que se supiese que él había matado al egipcio, en el nombre del Señor Jesús. Hermanos míos, también sintió miedo otro varón de Dios, otro siervo del Señor. Recuerden que Moisés está elegido desde el vientre de su madre, y el día de su nacimiento, hermanos míos, fue protegido, amén, y fue amamantado por la misma mamá, y después lo echaron en una, todos sabemos la historia, ¿cierto? Lo echaron en una cunita, ¿cierto? Y se fue por el río, lo siguió su hermana Miriam, o María, la misma, Miriam y María es la misma, ¿cierto? Lo siguió de lejos y vio que la hija de Faraón lo sacó del río y lo adoptó como hijo, y creció en Egipto como príncipe de Egipto, amén. Pero a los 40 años, amén, lo decían, viene a su pueblo y ve que había un egipcio, ¿cierto?, maltratando a un hermano hebreo, y lo agredió, lo defendió y lo mató. Ahora, eso a él le causó miedo, ¿cierto?, de que el mismo israelita le dijera, ¿cierto?, gloria sea el nombre del Señor, ¿quieres tú matarme como ayer mataste al egipcio? ¿Quieres tú matarme? Porque él lo había reprendido con autoridad. Era un príncipe, hermano. Él tenía voz de mando y también había sido elegido por Dios desde antes. Amén. Los hombres son elegidos por Dios, pero los hombres no lo saben hasta el momento en que Dios los llama, hasta que sienten el llamado de Dios. Por eso que Moisés le dice al Señor, Señor, no, porque soy torpe de labios, torpe de lengua, ¿cierto? Por eso que Jeremías le dice, no, Señor, porque soy muy niño. ¿Se da cuenta? No querían trabajarle porque no saben que son elegidos del vientre de su madre. No conocen los propósitos de Dios, pero Dios sí sabe, y Dios los trae y los respalda, ¿cierto? Y él huyó por miedo. También tenemos a Elías, hermano mío. Y Elías, al contrario de Moisés, Elías sabía que el Señor estaba con él como un poderoso gigante, en el nombre de Jesús. Hermanos, y el libro de Santiago nos habla y nos dice que Elías era un varón de Dios, un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras. ¿Se da cuenta? No era un superhombre, era un hombre que también actuaba, ¿cierto?, muchas veces, hermanos míos, conforme la fuerza que él mismo tenía y que Dios le daba. Ahora, hermanos en el Señor, también sintió miedo. Ahora, Jesús, en su humanidad, también sintió miedo, ¿cierto? Jesús, aleluya, nos dice la palabra del Señor, hablando Pablo en el libro de los Hebreos, gloria sea el nombre del Señor, amén, gloria al Señor, hablando en el capítulo 5, gloria sea el nombre del Señor Jesús, y el verso 8, ¿cierto? Dice, y aunque era hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué aprendió la obediencia? Porque el verso 7 nos dice, aleluya, que Jesús, Dios, en los días de su carne, se da cuenta Melquisedec, que Jesús, en los días de su carne, cuando él estuvo en el cuerpo, cuando estuvo en vida, gloria sea el nombre del Señor, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice, por su reverencial miedo. Gloria sea el nombre del Señor. Y el miedo le hacía hacer, aleluya, ruegos, súplicas con clamor y lágrimas. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? El miedo, el miedo. El Señor tenía miedo, hermano mío, tremendo miedo, porque él sabía lo que venía, la parte humana de Jesús. Recuerde que Jesucristo, cierto, es divino y humano, hermano mío, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Tuvo miedo, ¿cierto? Y fue oído. ¿Qué fue oído? Padre, quita este vaso de mí. Quítalo, quítalo, ¿cierto? Y haz como tú quieras y no como yo quiera. O sea, hágase tu voluntad
y no la mía. Gloria sea el nombre del Señor. El miedo, hermanos míos, nos hace acercarnos a Dios. El miedo, la incertidumbre, aleluya, la desesperación, aleluya, el temor nos hace acercarnos a Dios, buscar refugio en el abrigo del Altísimo, estar bajo las alas de aquel Dios omnipotente, en el cual nos hace clamar, castillo mío y Dios mío, aleluya, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos míos, tuvo miedo, ¿se da cuenta? Y huyó a Madián, aleluya, al desierto. Cruzó el desierto y se encontró con el lugar de Madián. Otra cultura, otras gentes, aleluya, pero su Dios era el mismo. Incluso cuando llega a Madián, ¿cierto? Y defiende a las hijas de Jetro, ¿cierto? Que tenía hijas, que apacentaba las ovejas, y llegaron con las ovejas a darles agua al pozo, y unos pastores, madianitas que habían ahí, no las dejaron, ¿cierto?, a brevar sus ovejas, ¿cierto? Más él las defendió y dejó que ellas, gloria sea el nombre del Señor, usaran el pozo. Y ellas van y le dice a su padre Jetro, un egipcio, un varón egipcio, le dice, ¿se da cuenta? Se identificaba como egipcio, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él venía con ropa de egipcio. ¿Por qué? Porque había sido criado en el palacio egipcio, con la educación egipcia, ¿cierto? Con los modos, gloria sea el nombre, con todo lo que hacen los egipcios, él creció en eso, hermanos míos. Por tanto, era un egipcio, conforme dicen las hijas de Jetro. ¿Se da cuenta usted? Ahora, nosotros mismos, hermanos míos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Y aunque hay muchos cristianos que se visten, ¿cierto?, a la moda que el mundo tiene, ¿cierto?, no parecen cristianos, sino que parecen mundanos. Hay una diferencia, recuerde, la iglesia tiene la forma tradicional, ¿cierto?, la forma que siempre se ha tenido, formal, ¿cierto?, formal, en el nombre de Jesús. Pero bueno, esa es otra enseñanza que algún día la vamos a hacer, pero con inspiración de Dios, la vamos a hacer con palabra de Dios, para que los hermanos que no entienden, ¿cierto?, y se encuentran tan agradados, vistiéndose como el mundo se viste, cortándose el pelo como el mundo se lo corta, las hermanas queriendo ponerse alargadores, teñirse el pelo, cortarse con cosas como el mundo lo hace, ¿cierto? Cuando tengamos el poder lleno del Espíritu Santo, para que entiendan y con temor dejen de hacer aquello, de no traer al mundo a la iglesia. La ropa tiene mucho que ver, hermano, identifica a la persona. ¿Se da cuenta? Mucho tiene que ver la forma de vestirse, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, hermano, llegó él como egipcio, ahí, ¿cierto? Mirando, actuando, luchando como los egipcios, porque los príncipes tenían que aprender a pelear, y bien peleado, ¿cierto?, en el nombre de Jesús. Ahora, él se presenta como un varón egipcio, así lo ven, así lo demuestran. Gloria sea el nombre del Señor. Y se queda ahí, en Madián, ¿cierto? Y Jetro, el dueño de ahí, el sacerdote de Madián, ¿cierto?, era un sacerdote de la religión madianita, de la cultura madianita. ¿Se da cuenta usted? Y dice la palabra del Señor, aleluya, que él se quedó ahí y se casó en Madián. Y él se casó con la hija mayor de Jetro, que se llama Séfora, amén, y que era una morena, porque era de Etiopía. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo en esta hora, ¿cierto?, lo que enseña la palabra de Dios, lo que nos da la palabra de Dios, ¿cierto?, en el nombre de Jesús. Séfora era etíope, hermanos míos, y había sido salvada de un naufragio por Jetro, el sacerdote madianita, junto con su madre. Después Jetro se juntó con su madre, se casaron y tuvieron 6 hijas más la Séfora sería 7, la mayor, pero ella era etíope. Amén. El etíope. Cushita, como dice la palabra de Dios. Cushita, dice la palabra de Dios del 1960, la versión revisada de Reina Valera. Yo uso la de 1602 o la del 1900, que también es versión antigua. Esa dice etíope. La versión moderna dice Cushita. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos míos, se casó. Y acá dice la palabra del Señor, aleluya,
Gloria a Dios. Dice, y a esta palabra Moisés huyó, ¿cierto? Ya hemos hablado que tuvo miedo, al igual que Elías, pero Dios no lo desamparó. Dios, aleluya, no lo dejó solo. Se cumple lo que el mismo Señor, que según Hebreos 13:8 es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos míos, el Señor, ese Señor que dice, no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo hasta el fin de los días. Gloria al nombre del Señor. Amén. No lo dejó solo. Elías se sentó bajo el enebro por el temor, huyó, ¿cierto? También por miedo a una palabra, gloria al Señor, por temor huyó y se sentó, se alejó un día de camino por el desierto, dejó a su criado y se sentó debajo del enebro y dijo, basta ya, Señor, basta ya, no quiero más. No soy yo mejor que mis padres, dijo, ¿cierto? En el nombre del Señor, basta ya. Y quería morirse en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Pero Dios no lo dejó. El Señor no lo dejó solo. Antes manda un ángel que lo toca, lo despierta porque se quedó dormido, de tristeza, de temor, de desamparo, de soledad. Durmió. Amén. Aleluya. El mismo cuerpo lo hace dormir cuando está enfermo, está depresivo. Elías, está depresivo. ¿Se da cuenta usted? Entonces, ¿qué pasa? Hermano mío, el ángel lo toca y le dice, bebe y come y levanta. Él comió, bebió un vaso de agua y una tortilla cocida al rescoldo y volvió a dormirse. Luego vuelve el ángel de nuevo, segunda oportunidad le habla, vuelve a él nuevamente con la paciencia que solamente Dios tiene. Amén. ¿Por qué usted piensa que Dios tiene paciencia? A ver, porque es fruto del Espíritu Santo. Amén. Tiene paciencia. Todos los dones, que son 9, que tiene el Espíritu Santo, así es Dios. Amén. Ese es Dios. Gloria a Dios. Conózcalo. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué sucede? En el nombre de Jesús. Los habla por segunda vez. Lo toca a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Amén. Lo toca y le dice, levántate y come, porque mucho camino te resta. Gloria al Señor. Aleluya. Dios lo fortalece con la palabra. Dios lo fortalece con Espíritu Santo. Dios lo equipa. Gloria al Señor. Le dice, levántate y anda, porque mucho camino te resta por andar. ¿Cierto? Y con la fuerza de aquella comida, con la fuerza de aquella bebida, anduvo 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. También, aleluya, Moisés se fue por el desierto. Primero atravesó el desierto. Mire la sabiduría de Dios cuando elige a alguien, hermanos míos, para darle un propósito de Dios, el propósito de Dios para darle un fin, con un fin, hermanos míos, cuando lo elige, el Señor lo equipa, el Señor lo guarda, aleluya. No manda ángeles que tú lo estés mirando, que te lleven en tus manos, pero sí en forma invisible te ayudan. Y llega el momento que eres tan sensible, es tanto, aleluya, lo que ves la mano de Dios, que, aleluya, la mano invisible de Dios tú la ves, eso es. Es tanto lo que tu glorificación que tú ves la mano invisible de Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Mire, de un tiempo a esta parte, le hablo a mis hermanos, los de allá lejos, ¿cierto? Y a los que están acá cerca mío, los que hemos crecido, los que estamos creciendo a la luz de la palabra de Dios acá en Puerto Montt, es tanto la presencia de Dios que hemos visto, así entre comillas, y literalmente, hemos visto la mano de Dios a nuestro favor, hermanos. Cómo el Señor se muestra, aleluya, con prodigios, con señales, gloria sea el nombre del Señor, y con milagros, aleluya, bendiciendo a su pueblo, gloria a Dios, aleluya, porque el pueblo de Puerto Montt, la iglesia de Puerto Montt, la iglesia de Jesús, el buen amigo, aleluya, es una iglesia bendecida por Dios, gloria al nombre del Señor, que espera en esta hora en el Señor, que espera, aleluya, que su Dios, aleluya, hará todo lo que dijo a través de ella, todo lo que dijo en relación a ella, que la bendecirá,
que será grande en la presencia del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aleluya. Solamente hablar su palabra, gloria a Dios, y su palabra verdadera, su palabra real. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y de ahí crecerá, aleluya, esa planta que echará raíces. Ese árbol grande que muchos vendrán y harán nido en sus ramas, aleluya, en el nombre de Jesús. Porque el Señor es el mismo en su palabra, de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mire, hacen 2 semanas atrás, gloria al Señor, 2 semanas atrás, que hay una iglesia en Teodoro Smith, ¿cierto? En un lugar de ahí, cerca de Teodoro Smith, para el campo, que fuimos a ver esa iglesia, que la hermana quería conocerme, la dueña del terreno donde está la iglesia. Y quiero decirle a usted que conversamos con ella, analizamos, volví al otro domingo, visitamos unos hogares, ¿cierto? Y quedamos con que íbamos a pastorear esa iglesia, que se iba a unir a Jesús, el buen amigo, en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Yo tuve dudas, porque yo escuchaba lo que hablaban, ¿cierto? Lo que decían, y miraba que no tienen la misma línea que tenemos nosotros, hermanos míos. Y yo quiero decirle que como pastor, aleluya, presidente, en estos momentos de Jesús el buen amigo, el ministerio de Jesús el buen amigo, quiero conservar esa línea antigua. Quiero conservar, aleluya, la senda antigua. La senda con que yo entré por primera vez a los pies del apóstol José Ignacio Fuente, ¿cierto? Y que hoy y que ayer, ¿cierto? Partió también la hermana Graciela Donoso, la esposa del apóstol José Ignacio, quienes fueron mis maestros, hermanos míos, partió a la presencia del Señor, y que Dios bendiga a la familia, ¿cierto? Y les dé esa gracia y esa calma que ellos saben que deben tener, porque el Señor ya le ha enseñado en grande manera, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Ahora, hermanos míos, esa línea, Jesús, el único Dios verdadero, Jesús, el Dios, aleluya, único y verdadero, y no hay otro más grande que Él, y Él es Dios, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Y esta línea que llevamos de amor, esta línea de transparencia, esta línea, aleluya, de ser todos unidos, esta línea, hermanos míos, donde tenemos amor, gozo y esperanza, donde la palabra de Dios, aleluya, es la que guía, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y con esta palabra no tropezaremos, y con esta palabra mantendremos la iglesia sana, la iglesia que va en la dirección correcta, la iglesia que va a los cielos. Amén. Esta línea, hermanos míos, que nos amamos, esta línea que somos transparentes, esta línea que todo hermano, escúcheme bien, todo hermano, aleluya, que fue bautizado en el nombre de Jesús y que recibió el santo poder del Espíritu Santo, que el mismo Jesús lo da, hermano mío, es mi hermano. Sin importarme si es lechero o no es lechero. La cosa que mi Jesús es Dios. Amén. Es mi hermano, gloria al Señor, porque no vamos a ser salvos solamente nosotros, como nos quisieron enseñar un tiempo atrás, ¿cierto? Que nosotros no hay nadie más, no te juntes con ese, gloria a Dios, cuando el mismo Señor le habló a los discípulos, gloria al Señor, y creo que ese texto tienen que leerlo aquellos grandotes que no saben esto, ¿cierto? El mismo Señor le dijo a sus discípulos, cuando ellos llegaron, le dijeron, Señor, ahí hay unos hombres que predican en tu nombre, y en tu nombre hacen señales, ¿quiere que los callemos? No, les dijo, déjenlos, porque los que no son contra nosotros, por nosotros son. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, el que hayan desordenado, el que hayan esto y este otro, aleluya, ese cuento aparte. Gloria a Dios. Pero todo aquel que sirve al Señor, que tiene obra, el que desea alabar a Dios, es mi hermano, porque me está ayudando a proclamar este nombre glorioso, del cual no es un nombre, aleluya, de uso particular. No, Señor. El nombre de Jesús, aleluya,
es para todos los hombres que están bajo este cielo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, para que tengan la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, en esa iglesia llegué el domingo, hermano, ya dispuesto a hablar con ellos y decirle que yo no andaba buscando, en realidad les dije un principio, no ando buscando ovejas, no ando robando ovejas de ninguna iglesia por si acaso, ni tampoco voy a pescar a una pecera, yo lanzo mi anzuelo a la mar, ¿cierto? Allá, no en una pecera llena de peces que tienen dueño, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, no ando buscando ovejas, no ando buscando iglesias para traer, no, yo lo que ando haciendo es restaurando las ovejas perdidas, ¿cierto? De la casa de Israel. Yo lo que ando haciendo, ando mirando a aquella oveja que en este momento no tiene, aleluya, un redil donde congregarse, y es oveja del Señor, amén, en el nombre de Jesús. Por eso llegamos ahí, porque sabía que esa hermana era bautizada y era sellada y había pertenecido a la iglesia madre, la iglesia Voz en el Desierto, hermanos míos. Sin embargo, amén, no me había gustado lo que se había conversado. No cuadraba en la línea. Entonces yo dije, este domingo voy y pongo la línea. Si no les gusta, muchas gracias, que Dios les bendiga y sigamos orando los unos por los otros. Pero si les gusta, vamos a caminar como camina Jesús el buen amigo, con amor, con gozo, con alegría, con perdón y con salvación, teniendo a Jesús como el único Dios verdadero y el único pastor real de las iglesias del Señor Jesús. Amén. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Llegué a ese lugar y sabe que me encuentro con un grupo de 10 hermanos, ¿cierto? Que no conocía, ¿cierto? No estaban antes cuando fuimos, que no conocía y que eran de la Voz en el Desierto. Gloria a Dios. Entonces, cuando el hermano que iba conmigo, el hermano José Flores, el diácono acá de Futono, hizo la primera parte, ¿cierto? Me entregó a mí para que predicara, me presenté, gloria al Señor, les hablé de mí, quién soy yo, de dónde vengo, cómo fue y todas las cosas, una pequeña reseña, hermanos míos, y qué es lo que yo creía, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús. El hecho de que empecé a predicar, hermanos míos, Isaías 53, del verso 1 al verso 3, ¿cierto? ¿Quién ha querido nuestro anuncio? Y de ahí el Señor nos fue llevando, nos fue guiando. Y ya cuando estaba por terminar el mensaje, pusieron mucha atención, hubieron muchos amenes, la palabra estuvo como Dios quiso que estuviera, hermano mío, ¿cierto? Le pregunté a un varón, un joven, que le dije, hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Amén, pastor. Ya. Entonces usted pone la bendición, le dije. Lo dejé, porque el hermano Jochi y el hermano Gerardo lo había mandado a Neicuf, a la reunión de Neicuf, porque esto fue un día domingo, en el nombre del Señor Jesús. Así que el joven resultó ser un evangelista, que yo no lo conocía, y encendió el fuego, hubo avivamiento. Habíamos 15 personas en ese momento en esa iglesia. Amén. Y después cuando viene un poco ya los calmamos, empezamos a cantar, todas las cosas, el joven se dirige a mí y me dice, usted es mi pastor, pastor René Osorio. Entonces yo lo quedo mirando y dije, amén, bueno. Me dijo, porque usted, pastor, me bautizó a mí en Quellón hace 15 años atrás. Y yo no me acordaba, pero él sí se acordaba. Y usted me bautizó y usted es mi pastor. Y usted, pastor, bautizó a mi mamá que está ahí sentada. Amén, dijo la hermana, bien entusiasmada, bien contenta, con una cara llena de amor. Y a mi hermana que está al lado también la bautizó usted. En Molongüe, cuando yo era pastor del lugar de Pelleco, en el 1998, hermanos míos, 97, 98, hasta el año 2000, pues en Pelleco, en la reducto indígena, ¿cierto? Cuando usted era pastor en Pelleco, fue a Molongüe junto con el pastor Dumulef y bautizó a mi mamá y bautizó a mi hermana. Y yo las bauticé y no me acuerdo. Y ella me abrazaban y me decían, usted es nuestro pastor. ¿Sabe lo que es eso? Eso es mano de Dios. Yo iba dispuesto, hermanos míos, a decir que tengo que trabajar de tal manera, si no, no trabajamos, y resulta que me di cuenta que son ovejas que yo bauticé, que tienen el mismo Jesús que tengo yo, que tienen el mismo amor que tengo yo, gloria a Dios, y que después de 15 años, o más años podrían ser también, ¿cierto? 18, 20 años, después de todos esos años, hermanos míos, han conservado el amor, han conservado el temor de Dios, y han conservado la gracia del Señor. Así que conversamos en breve, junto con un varón
que lo guía, ¿cierto? Varón José, hermanos míos, y me dice el varón, me dice, pastor, ¿usted conoce al pastor Silvio? Sí, los ojitos verdes. Sí, me conoce, le dije, sí, un viejito. No, me queda mirando, no, ese es mi suegro, dije yo, pero él falleció, está en las manos en sí, dijo. Y la hermana Yolita, dijo la esposa, ella también murió hace 2 semanas, 2 meses. Y sabe que se puso triste el hombre, y empezamos a conversar y al final, fíjese, éramos todos del Señor. Y en estos momentos ellos vienen, ¿cierto? Ahora el 17 y 18 vienen en un auto y una camioneta, vienen todos a Puerto Montt, ¿cierto? Donde sus hermanos, por eso que el cartel, el afiche que hizo el hermano Benjamín, dice, los traeré de todos lados. Aleluya, de todas partes traeré a mi pueblo. Gloria a Dios, hermanos, sigamos avanzando en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vemos la mano de Dios. Moisés, aleluya, sin saber que había sido elegido por Dios para ser el redentor de Israel, aleluya, él veía la mano de Dios, como Dios lo hizo atravesar el desierto, como llegó allá a Madián, gloria sea el nombre del Señor, como conoció a Jetro, y Jetro lo tuvo en su casa, aleluya, que tuvo 40 años pastoreando ovejas, y tuvo 2 hijos con Séfora, gloria sea el nombre del Señor, hasta que llegó el momento en que Dios tenía que cumplir su propósito, hermanos míos, aleluya, de traer a Moisés para libertar al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Por eso dice aquí, dice Esteban, hablando de Moisés, ¿cierto? Y huyó Moisés, dice, ¿cierto? Gloria sea el nombre del Señor. Ya, amén. Y a esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. En tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Se hizo extranjero. ¿Se da cuenta usted? Llegó como egipcio. Llegó como, aleluya, como alguien, aleluya, que tenía que estar en ese lugar, en el nombre del Señor Jesús. Y se casó con Séfora. Y tuvo 2 hijos. Y al mayor le puso Gerson, en el nombre del Señor Jesús, que significa, ¿cierto? Extranjero soy, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien, en Éxodo capítulo 2, la palabra nos habla en el nombre del Señor Jesús. Me pasó lo que le pasa a todos los predicadores, tener esto, la Biblia en Génesis en vez de Éxodo. Ahora sí, gloria al Señor. En Éxodo capítulo 4, hermanos míos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor manda a Moisés, amén, y le dice en el nombre del Señor Jesús, amén, y tomarás esta vara en tu mano, por la cual harás las señales, le dice Éxodo 4, 18. Y así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. ¿Se da cuenta? Él iba a su casa a ver sus hermanos para ver si aún viven. Gloria sea el nombre del Señor. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Cierto? Se puso a la orden de su suegro, vivía en su casa, en el nombre del Señor Jesús. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Gloria a Dios. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvióse a tierra de Egipto y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos míos, dice la palabra del Señor, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano.
Yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Se da cuenta? Ya Moisés está siendo enviado, junto con sus 2 hijos y su mujer. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, le dice Jehová a Faraón. He aquí yo voy a matar tu hijo, tu primogénito. ¿Se da cuenta? Ese es el recado que Moisés tenía que darle a Faraón, que dice el Señor. ¿Se da cuenta? Pero acontece que cuando iban camino, ¿cierto? De Madián a Egipto hay 360 kilómetros, hermanos míos. Moisés iba a caminar 12 días, amén, con su mujer y sus hijos, porque los tomó y los puso en un asno y partió caminando a llevar, ¿cierto?, lo que Dios lo había enviado a decir a Faraón. Pero cuando iba en el camino, en el nombre del Señor Jesucristo, y aconteció en el camino que en una posada, dice, le salió el encuentro a Jehová y quiso matarlo. Hermanos en el Señor, yo quiero que usted ponga atención a esto que estamos hablando acá ahora, porque son unos versos, hermanos míos, que yo pienso que el 90% de los que están escuchando no han leído en este lugar, ¿cierto? Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? En una posada en el camino. Iba con su mujer y sus 2 hijos. El Señor, Dios, quiso matar a Moisés. Gloria a Dios. Amén. Estoy leyendo Éxodo 4, 24. Y el verso 25 dice: y entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Amén. Así dice el verso 26, lo dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Hermana y hermano, quiso matar a Moisés. ¿Por qué Dios querría matar a Moisés? Todo lo que leemos en este capítulo 4, como que son versos que están fuera de contexto, pero no es así, hermanos míos. Está en contexto. Lo que pasa es que aquí, hermanos en el Señor, tenemos que apelar al Espíritu Santo, aleluya, que nos revele y nos dice todas las cosas. ¿Por qué Moisés quiso, aleluya, por qué Jehová quiso matar a Moisés? Aleluya, es la pregunta en esta hora. Gloria al Señor. Y aconteció en el camino, dice, que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. El verso 24. Y el verso 25 dice: entonces Séfora cogió un afilado pedernal, una piedra de pedernal, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Aleluya. Así le dejó luego ir, dice, ¿cierto? Dios así dejó luego ir a Moisés, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Por qué quiso matar? ¿Cierto, hermanos míos? En el nombre de Jesús. Moisés, o sea, Jehová, ¿por qué quiso matar a Moisés? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué piensa usted que lo quiso matar? ¿Por qué piensa usted que Séfora dice entonces, dice a que ver bien la palabra de Dios en el Espíritu Santo? Entonces ella cogió una piedra de pedernal y le cortó el prepucio, ¿cierto?, a su hijo. Y tomó este prepucio y lo echó a los pies de Moisés. Amén. Y dice: aleluya, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Gloria sea el nombre del Señor. Así luego le dejó ir y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí, aleluya, Jehová dejó ir a Moisés. Cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos míos, aleluya, el verso 24, y aconteció que en el camino
cuando iba Moisés con su esposa y sus 2 hijos en ese asno, ¿cierto? Había una posada. Aconteció que en el camino, que en una posada, le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Dios enfermó a Moisés. Amén. Le salió al encuentro que quiso matarlo con una enfermedad. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué lo quiso matar? ¿Y qué tiene que ver que Séfora, la mujer de Moisés, tomó a su hijo mayor, le tomó el prepucio y cortó, ¿cierto? Le hizo la circuncisión y luego le dijo, me eres esposo de sangre, y le tiró el prepucio, puso el prepucio en los pies de Moisés, gloria sea el nombre del Señor, que estaba ahí enfermo, hermanos míos, aleluya, y le dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Se da cuenta? Hermanos en el Señor, mire, en el nombre de Jesús, Aarón y María, hermanos míos, Números capítulo 12, hablaron contra Moisés a causa de su mujer, la mujer etíope, la mujer cusita. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hablarían? Hablaron solamente porque era morena, porque era etíope, ¿cierto? No era israelita, tampoco era marianita, era etíope, ¿cierto? Hablaron por ello porque era una negrita. ¿Sería por eso que hablaron? Yo le voy a decir a usted en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Séfora era una mujer de carácter fuerte. Séfora, aleluya, no era una mujer débil, tampoco era una mujer humilde, era una mujer de carácter fuerte, tomada y allegada a sus principios. Era una madianita, ¿cierto? Aunque ella era etíope, cushita, pero había crecido, amén, con esa religión madianita. Así como Moisés también era egipcio, tenía esa idolatría que tenían los egipcios. ¿Se da cuenta? Entonces, ella, aleluya, tenía esa tradición egipcia, perdón, madianita, hija del sacerdote madianita, de Madián. Y los madianitas hacen la circuncisión a sus varones, pero cuando ya son grandes, de 15 años para arriba, son adolescentes. Incluso, hermanos míos, aleluya, algunos le hacen la circuncisión poco antes de casarse. No de niños. Y los judíos, los israelitas, por ley de Dios, la costumbre de ellos es que sus hijos varones, al 8º día de nacido, ahí le hacen la circuncisión. Ella no había querido, ¿cierto?, que Moisés circuncidara a su hijo Gerson, el mayor. No quiso porque ellos lo circuncidan cuando son grandes, pero los israelitas cuando son pequeños. Y por su carácter fuerte, no había querido, se había opuesto que Moisés circuncidara a su hijo Gerson, recién nacido a los 8 días de nacido. Esto no es algo desconocido para nosotros los varones, ni para ustedes las hermanas, ni para nosotros que vivimos en familia. Generalmente, hermanos míos, nuestras mujeres son de carácter fuerte, generalmente, gloria al Señor, ¿se da cuenta? Y cuántas veces nos se han opuesto a que se hagan las cosas de Dios incluso, ¿cierto? Sin saber que es una obligación, ¿cierto? Todos sabemos que la mujer y el hombre piensan diferente, porque son formados de manera diferente. Unas son para ayuda idónea, para que ninguna cosa se vaya y todo salga perfecto, y los otros son puestos para poder hacer lugar de cabeza. Pero son diferentes en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Carácter fuerte, la de Séfora. No había dejado que su esposo Moisés circuncidara a su hijo al 8º día. Y Dios, aleluya, intercedió, se metió en eso. ¿Por qué, hermanos míos? Porque ahora Moisés era un siervo de Dios. Ahora Moisés, aleluya, ya tenía que estar al servicio de Dios. Amén. Y estar al servicio de Dios no es estar a la voluntad de la esposa en ninguna manera. Lo de Dios es de Dios, lo de esposa es esposa. ¿Se da cuenta usted? Por eso, hermano mío, que el sacerdote tiene que tener entendimiento, tiene que tener la mente abierta para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ya al decir que no es de Dios, quiere decir lo que es de forma natural, en el nombre del Señor Jesús.
Ahora, hermanos míos, cuando el Señor enfermó a Moisés, Moisés entendió cuál era, por qué estaba en esa condición. Moisés era enviado a Faraón, ¿cierto?, a decir que Dios iba a matar a todos los primogénitos si no dejaba ir a su pueblo, a sus hijos primogénitos, y también los primogénitos de los animales, todos los primogénitos, incluyendo animales. Sin embargo, el primogénito de él no llevaba a la circuncisión que está establecida para todo varón israelita, a los 8 días de nacido, en el nombre de Jesús. Y Séfora supo eso, lo supo. Y entonces por eso ella puso remedio, porque tampoco es usual que una mujer le haga la circuncisión cuando son los sacerdotes los que hacen las circuncisiones. ¿Se da cuenta usted? En Israel. Entonces ahora ella misma tomó un pedernal y le hizo la circuncisión a su hijo. Y tomó ese prepucio y lo fregó en los pies de Moisés, y ahí Moisés sanó. Y ahí ella le dice, aleluya, en el nombre del Señor Jesús. Entonces Séfora cogió un afilado pedernal, dice el verso 25 de Éxodo capítulo 4, ¿cierto? Entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y Jehová dijo, aleluya, y luego, así luego le dejó ir, ¿se da cuenta? Así Dios dejó ir a Moisés, ¿se da cuenta? Ahí ya lo sanó, gloria sea el nombre del Señor. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y de ahí para abajo sigue Dios dándole ciertas instrucciones a Moisés, cómo tenía que hacer cuando llegara a Egipcio. Cuando Aarón y María hablaron contra la esposa, la mujer de Moisés, etíope, o cusita, como le decían, ¿cierto? Dios le dice, ¿por qué no habéis tenido temor de hablar contra mi siervo Moisés, el cual es el varón más manso de toda la tierra? Dios sabía cómo era Moisés. Él conocía su corazón. Él conocía sus pensamientos. Gloria a Dios. Lo que ninguno ni nadie sabe, lo que hay en el corazón y los pensamientos, ver el accionar, el actuar solamente, pero Dios sabía ya qué resolvería y qué lo quería. Y le dice en Números capítulo 12 a Aarón y María, ¿por qué habéis hablado contra mi siervo Moisés, siendo, aleluya, el hombre más manso de toda la tierra? Ellos habían hablado, ¿no es cierto?, porque la mujer era dura de carácter, seguramente porque, aleluya, era una mujer con autoridad, que todo se metía, que todo quería hacer, lo que ella metía y todo, ¿cierto? Y como Moisés era más manso, hacía así, mijita, amén, mijita, ok, mijita, sí, no se preocupe, ya, si así lo voy a hacer, ya, ok. ¿Por qué? Siendo el varón más manso, no voy a andar metido en pleitos, en desacuerdos, en enojos, en iras, en pataletas, en rabietas. No podía andar porque era un hombre de Dios, un hombre equilibrado. Y muchas veces, hermano, aleluya, la respuesta blanda calma la ira. El sí, mijita, es evitar no, pues, déjalo así como debe ser, porque entonces no se acepta, ¿cierto? No se acepta con buen agrado, no hay paz ni hay amor. Entonces, sí, mijita, ya, ni un problema. Pero Aarón y María hablaron contra esta mujer de la forma que tenía de ser, cómo era y cómo las cosas. Pero Dios los castigó porque hablaron contra Moisés. Amén. Aquí, hermanos, en el Señor, en la palabra de Dios, siempre hay cosas encontradas. Una cosa dice una y la otra dice la otra, y tiene que prevalecer en juicio cuando las dos encajan bien. En el nombre de Jesús. ¿Por qué Moisés por qué Moisés, aleluya, por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Entendió por qué? Sí, por eso fue, por causa de la circuncisión. Porque Séfora, hermano mío, mujer de Moisés, se había opuesto, no lo había dejado, no había querido, póngale como usted quiera, que Moisés circuncidara a su hijo a los 8 días de nacido. Porque en Madián, hermanos míos, la religión marianita los circuncida, pero cuando ya son mozos, cuando ya son jóvenes, ¿cierto? No cuando son bebés, en el nombre de Jesús. Hermanos míos, esos dos hijos de Moisés
sí, fueron circuncidados después, ¿cierto? El otro chiquitito también, en el nombre de Jesús. Y Moisés cumplió con la palabra de Dios. La circuncisión era el pacto que Dios puso en Abraham. Amén. La circuncisión es el pacto que Dios puso, aleluya, para que su pueblo tuviera esa identificación. Es un pacto, ¿cierto? Es una señal. Cuando salieron de Egipto fueron circuncidados en el desierto, hermanos, en el Señor. Los hombres que salieron junto con Israel, ¿cierto? Dios dijo, ya pueden venir, pero tienen que circuncidarse. ¿Se da cuenta? Porque salió diversidad, diversa carácter de gente salió con ellos. De todas las naciones salieron junto con los hebreos de Egipto. ¿Se da cuenta? Pero tuvieron que circuncidarse. Hoy, en estos días, hermanos míos, en el tiempo de la gracia, gloria al Señor, la circuncisión no es hecha en la carne, sino que Dios mismo la hace en el corazón del hombre, ¿cierto? ¿A través de qué cosa? Del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y la circuncisión viene siendo el bautismo en el nombre de Jesús, porque es el pacto que usted hace con Dios y Dios con usted. O si quiere lo dice al revés, es el pacto que Dios tiene con usted y usted con Dios. El bautismo en el nombre de Jesús es la circuncisión en el día de hoy. Amén, en el nombre de Jesús. Hermanos en el Señor, aleluya. Que Dios nos bendiga en esta hora y que Dios bendiga esta pequeña enseñanza que hemos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Si gusta, escriba. Si tiene problemas, dígalas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Amén. Amén. A esta palabra Moisés huyó. Todos hemos tenido miedo, hasta Jesús. Y se hizo extranjera en tierra de Madián. ¿Cierto? Llegó a Madián, pero siendo un extranjero. Un egipcio nombraron las hijas de Madián, pero él era un hebreo, en el nombre de Jesús, donde engendró 2 hijos. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, hermanos en el Señor, que el Señor Jesús nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos a ver acá si hay alguna pregunta acá en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. A ver. Gloria a Dios. No hay pregunta mientras tanto. Sí tenemos muchos hermanos mirando. Que el Señor Jesús les bendiga en grande manera. Amén. Es que Dios los guarde, les dé su gracia a cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Amén y amén. Vamos a orar en esta hora para que la palabra del Señor nos haga vida en nosotros, para que hayamos tenido un poquito más de conocimiento, ¿cierto? Para que cuando leamos la Escritura no estemos así sin saber, o llame por teléfono y pregúnteme nomás a la hora que sea, pastor, ¿qué significa esto? Como muchos hermanos y hermanas lo hacen, es la manera que tenemos en este momento de podernos comunicar, en tanto que pasa la ira, hermanos míos, y podremos juntarnos todos en la iglesia en reuniones normales, donde podamos hablar esta gloriosa y hermosa palabra, palabra de vida. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu gran misericordia y por tu verdad. Rogamos, Dios mío, que usted nos bendiga, que usted abra nuestro sentido, como abrió el sentido a sus discípulos, Señor, allá en el libro de Lucas 24:45, donde les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Señor, en esta hora ayúdanos, porque esta palabra da vida, esta palabra sana. Este es, aleluya, el pan que viene de la boca de Dios, aleluya, el cual nos da vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos, Señor.